Mi intervención será breve y yo me dirigiré única y exclusivamente a los aspectos técnicos de la imputación que se le hacen al señor Juan Alexis Medina Sánchez. Solo hago un comentario al margen. Me agradó muchísimo que en el día de ayer y también el día de hoy usted insistiera en que aquí se discuta calificación jurídica, tipo y de qué le acusan. Me agradó muchísimo también que la magistrada Berenice Reynoso dejó muy claro que ella quería hablar en derecho, que quería una discusión técnica. Bueno, pues esta es técnica. Y le presento lo que propongo. El punto neurálgico de mi intervención reside en demostrar que los tipos penales que el Ministerio Público alega no pueden ser ni imputados ni probados en contra de Juan Alexis Medina Sánchez. Yo no voy a iniciar ni un juicio de imputación ni un juicio de valoración probatoria. El límite de mi exposición lo marca el artículo 227, numeral 1. Aquel artículo que nos indica que solamente se puede aplicar una medida de coerción cuando el imputado es susceptible de ser considerado autor o cómplice de una infracción. ¿De dónde se deriva? Que si la infracción no se puede imputar, yo puedo buscar 1.000.000 de pruebas. Al final, no tengo el requisito del numeral 1. Sintetizo lo que ha hecho el Ministerio Público, le dejo la oportunidad abierta para que me corrijan si digo algo que no sea así. El Ministerio Público solicita medida de coerción en contra de Juan Alexis Medina por dirigir un entramado empresarial de corrupción, aprovechar la relación con su hermano, expresidente de la República, para el tráfico de influencias y además de utilizar testaferros para la administración de bienes ilícitos. Allá atrás hablan y me desconcentran, por favor, magistrado. Hagan silencio, por favor, allá atrás. Gracias. Para justificar esas pretensiones, el Ministerio Público dice lo siguiente. Para justificar sus pretensiones, el Ministerio Público, bajo el juicio del artículo 227, numeral 1, subsume la conducta del señor Alexis Medina en los siguientes tipos penales. Complicidad en los delitos de coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco, actos incompatibles con la función pública y una autoría de estafa contra el Estado. Y el lavado me recuerda a la magistrada Jenny Berenice, gracias. El artículo 227, numeral 1, exige para la imposición de una medida de coerción la probabilidad de que el imputado sea autor o cómplice de una infracción. Veamos qué pasa con la infracción de coalición de funcionarios públicos cuando lo vemos en la persona del señor Alexis. El delito de coalición de funcionarios públicos, tal y como está configurado en nuestro Código Penal, no admite, y esto es importante, no admite la participación accesoria de una persona que no ostente esa calidad. Se trata de un delito especial propio, en todo el sentido de la expresión. Tanto la autoría como la participación se encuentran reservadas para personas que tengan la condición de funcionario público. Dicho de otra forma, magistrado, el concierto o las convenciones ejecutadas en virtud de una coalición de funcionarios exige que todo interviniente, tanto autor como cómplice, sea un funcionario público. Pero eso no lo dice Eduardo Núñez. Leo muy breve lo que dice el artículo y de una vez paso al próximo tipo penal. Mire, los funcionarios o empleados públicos que concierten o convengan entre sí. Es el tipo penal que le está diciendo que para que exista coalición de funcionarios, usted tiene que ser funcionario público, cosa que Alexis Medina nunca ha sido. Es el propio tipo que dice, para que esta conducta entre o para que una conducta pueda ser subsumida en ese tipo penal, la condición de funcionario público es una condición previa, tanto para el cómplice como para el autor. De hecho, el mandato
va dirigido exclusivamente a funcionarios que convengan entre sí. El grado de autoría o participación en ese artículo, en la coalición de funcionarios, va a depender del grado de su aporte a la causación típica. Si los funcionarios que se colidan para violar cualquier cosa, un grupo simplemente planifica y el otro ejecuta, por poner un ejemplo rápido, el grupo que planificó es cómplice. El grupo que ejecutó, como tienen la cercanía material con el hecho, serán autores. Un tercero no funcionario no entra dentro del rango de ese tipo, con lo cual, y bajo el entendido que tanto el autor como el partícipe deben de ser titulares de alguna función pública, y ese no es el caso de Alexis Medina Sánchez, ninguna de las penas privativas de libertad previstas en los artículos 123 y 124 del Código Penal de la República Dominicana le aplican a él. Por lo tanto, y lo combino con lo que es su competencia, él no podría ser considerado autor o cómplice de coalición de funcionarios en función de lo que dice el artículo 227, numeral 1. Ahí sale el primer tipo. Las falsedades. Las falsedades propuestas por el Ministerio Público, por su naturaleza, tampoco tienen cabida en el caso del señor Alexis Medina, por una cuestión muy sencilla. Dependen de hechos, de juicios de valor, que el Ministerio Público no puede hacer en una medida de coerción. Eso tiene que tener claro, esta medida de coerción no por el magistrado, sino por todos, para que no haya ninguna discusión, tanto abogado como Ministerio Público, ha tomado la línea de un juicio y eso no es posible. Aquí se hacen valoraciones que implican que ya a él se le imputó algo y eso es contrario a la presunción de inocencia. Es en juicio que el Ministerio Público tiene que decir cómo Alexis supuestamente falsificó un documento interponiendo a otra persona. Aquí eso no es posible. Además, tanto el tipo del 145 como el del 146, él no ostenta la calidad para falsificar. Y hay un bonito detalle que voy a resaltar con el 146. El 146 es la falsificación de rúbrica auténtica. Imposible para Alexis. Eso es un delito inmediato, de propia mano. No aplica ni siquiera a ninguno de los otros funcionarios que están aquí, porque es inverosímil pensar que ellos van a falsificar su propia firma. Ellos tienen la condición de funcionario público. Con el tipo del 147, que es algo que también debo de decir para cerrar con las falsedades, la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público se queda en un pequeño limbo, magistrado. El único documento público que menciona la solicitud de medida de coerción son resoluciones administrativas y después comienza a hablar de conduces y facturas pro forma, que no son documentos públicos. El Ministerio Público, no sé si se le olvidó o no sé realmente qué pasó, no incluyó en la solicitud de medida de coerción el uso de documentos falsos, que era lo que podíamos venir a discutir, pero no lo puede hacer ahora. Entonces, erróneamente, podrían venir a mencionarlo. Ninguna de las falsedades que escogieron podrían aplicar a Alexis Medina, y mucho menos el 145 a los demás funcionarios. El delito de prevaricación. Yo sé, magistrado, por lo que usted ya ha dicho, que estas son evaluaciones que usted hace también cuando se retira. Pero el fundamento de nuestra defensa es precisamente que el numeral 1 del 227 es la defensa más arriesgada, pero también es la más certera y es la que va a dar resultado. Yo lo que estoy diciendo es, para que esté claro, ese señor no puede ser ni autor ni cómplice de ninguno de los delitos que el Ministerio Público configura en su solicitud de medida de coerción. Y le explico la prevaricación. Y ya nada más quedarían 3. Cumpliré con el tiempo. En nuestro ordenamiento jurídico, la prevaricación prevista en el artículo 166 es un delito especial propio y además es un delito dependiente, es un delito de Estado.
dice, muy breve, el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones es una prevaricación. Bajo tal redacción, resulta imposible que un tercero, no funcionario público, entre en estado de prevaricación. ¿De dónde se deriva esto? Por una parte, la sanción por antonomasia de la prevaricación es la degradación cívica. Este tipo de sanción, la degradación cívica, resguarda un carácter puramente personal. A lo sumo, el cómplice, a lo sumo, una persona puede ser cómplice del crimen que da lugar a considerar la prevaricación del funcionario público, pero nunca puede ser cómplice de la prevaricación misma. La prevaricación es un delito dependiente, que el funcionario público entra en él cuando comete un crimen. Esa condición es puramente personal y se deriva de lo que dice el Código. Lo leo textualmente. Lo anterior se confirma cuando el artículo 167 indica: la degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación. Y el artículo 168, y esto es lo importante, los simples delitos no constituyen al funcionario público en estado de prevaricación. Es el mismo código que dice: la prevaricación es un estado, un delito dependiente que tiene lugar cuando un funcionario público comete un crimen. Nadie puede prevaricar en el hecho ajeno. Eso es una confusión que tenemos nosotros desde hace tiempo. Yo puedo ser cómplice del crimen que comete el funcionario, pero de su prevaricación no, porque es el funcionario público que entra en estado de prevaricación, no un tercero. Eso es falso también. Falso no. La imputación de parte del Ministerio Público es incorrecta nuevamente. No le aplica a ese señor. Aún en el peor de los casos, que algún funcionario público haya cometido un crimen y haya prevaricado, ningún particular, especialmente el señor Alexis, podría entrar a ser cómplice de prevaricación. Hay un detalle, y ya me faltan 2 delitos y acabo para que estemos claros. Mire, magistrado, el crimen de desfalco, el Ministerio Público lo incluye en su solicitud de medida de coerción. La información que yo tengo, la legislación que yo tengo, me dice que esos artículos están derogados desde hace más de 90 años. Pero aún así, yo se los regalo y les respondo en el sentido del artículo, del numeral 1 del artículo 227 del Código Procesal Penal, que es su competencia. Muy breve. La pena privativa de libertad, por definición, es una magnitud objetivamente apreciable. Lo que quiere decir, en palabras muy sencillas, que cuando una conducta no está sancionada con pena privativa de libertad, tampoco se puede imponer la prisión preventiva como medida de coerción, por disposición de la Corte Interamericana y de nuestro propio ordenamiento jurídico. Pues bien, el Ministerio Público intenta imputar el delito de complicidad de desfalco al señor Alexis Medina. Eso tiene un único inconveniente. La complicidad en el desfalco no conlleva una pena privativa de libertad. De hecho, la inteligencia combinada de los artículos 172 y 59 nos dice con mucha claridad: el 172 será castigado con multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de 3 veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. El 59, a los cómplices de un crimen o delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior. La pena inmediatamente inferior a la reclusión es la degradación cívica, que como aquí no entra como pena principal, porque ellos están diciendo que es un tema de cómplice y que él es autor de otra cosa, tampoco supone una pena, una sanción privativa de libertad,
Por lo tanto, la complicidad en desfalco también debe descartarse, porque el quantum de la pena no justifica la imposición de la medida de coerción de la prisión preventiva. Con el artículo 175, magistrado, sucede exactamente lo mismo. Dice, la pena es de 6 meses a 1 año. La pena inmediatamente inferior sería el confinamiento, que tampoco implica pena privativa de libertad, sino la limitación de permanecer en un área determinada. En ese caso, tampoco se podría aplicar la prisión preventiva. En resumen, magistrado, todos los delitos que el Ministerio Público ha asumido a nivel de la complicidad simplemente no aplican, deben ser descartados. La única autoría... Un minuto. ¿Cómo? Voy para allá, señores, voy para el lavado, para el 405, pero voy rápido por ustedes, es tarde. No, para nada. Mire algo. No, todavía no llevo tanto tiempo. Creo que de las exposiciones ha sido la más corta hasta ahora. Mire algo. Descartando todas las complicidades, ahora viene lo interesante. La autoría de estafa contra el Estado. Pero denme 1 minuto ahí, uno solo. Después de esto, está bien. Sí, pero yo me desconcentro fácil, más, excuso. Mire algo, magistrado. Aquí hay una gran contradicción y me voy a permitir utilizar las palabras de, bueno, creo que puedo llamarle amigo, conocemos desde hace tiempo, de mi amigo el magistrado Wilson Camacho. A mí me gustó mucho su exposición, enérgica, exquisita, interesante, no lo niego. Pero me gustó varias expresiones que utilizó. Porque él dijo, y cito para que no me objete, han sustraído, con una palabra desagradable que no voy a mencionar, el patrimonio del Estado. Y lo siguió, sí, yo sé, y lo siguió diciendo constantemente, han sustraído. Y aquí viene lo interesante en cuanto al tipo de la estafa. Magistrado, yo sé que usted lo sabe, pero es mi deber decirlo. La sustracción desde que estábamos en introducción al derecho, excluye el tipo de la estafa por 2 motivos muy sencillos. La sustracción rompe la guarda y se apropia del bien. En la estafa, la víctima hace una disposición patrimonial a partir del engaño. No hay violencia, no hay sustracción. Si traemos eso al caso del señor Alexis Medina, ¿en qué momento ha justificado el Ministerio Público, tanto oral como de la solicitud de medida de coerción, que el señor Alexis Medina haya, ya sea interpósita persona, ya sea él mismo, ya sea mediante una empresa, haya utilizado una falsa calidad? Porque toda la tesis de ellos se basa en que él presentaba empresas legales, registradas, que ganaban licitaciones supuestamente amañadas. Entonces, si yo por una parte tengo una empresa capaz de participar en una licitación, la empresa es válida, no puede haber estafa. Y además, si digo que hay estafa, contradigo lo que dice el magistrado Wilson Camacho, porque no podría haber sustracción. Esos tipos penales se excluyen. Alexis no puede ser autor de una estafa y autor de una sustracción al mismo tiempo. De la misma forma que nadie puede ser autor de un robo como autor de una estafa por los mismos hechos, al menos que ellos quieran venir ahora a separarlos aquí. Es una cuestión muy distinta que yo me robe, este es él, a
a otra cuestión que es bastante distinta también, a que yo engañe a la magistrada para que me lo entregue. Eso es derecho penal elemental. Entonces, si pesa incertidumbre sobre las imputaciones al señor Alexis Medina, se viola el estado de inocencia, porque desde la fase de investigación, estamos aquí porque yo quiero saber de qué me están investigando. Si el Ministerio Público no decide si se trató de una sustracción o se trató de una falsa calidad, no dejan a nosotros en indefensión y violan ese estado de inocencia que es sagrado a todo momento de este proceso. Entonces, y para que quede claro, primero, no es posible ser autor de una estafa y cómplice de un desfalco. La solicitud del Ministerio Público tiene que decidir dónde subsume la conducta del señor Alexis Medina. No es funcionario público. O sustrajo o engañó, pero no los dos, porque los tipos se excluyen. O por una parte es autor, como dijo la magistrada Mirna, que él tenía el control y el dominio, o por otra parte es cómplice y no tenía ningún control o dominio, pero por el mismo hecho o por los mismos hechos, bajo el mismo esquema, según lo que ellos dicen, usted no puede ser autor y cómplice a la vez. Y aun cuando la solicitud de medida de coerción es provisional, para usted hacer el juicio que exige el artículo 227, numeral 1, tiene que haber una probabilidad seria, y la probabilidad no va a ser seria si el delito no se le puede imputar nunca al imputado. Porque en el caso de la coalición de funcionarios que ya explicamos, a él nunca se le va a imputar nada, aunque se consiga 1.000.000 de pruebas, y eso hay que decirlo. Él no puede prevaricar, él no puede coludir como funcionario, eso hay que tenerlo claro. No hay prueba en el mundo que permita que la conducta de un tercero común se subsuma en un tipo especial. Eso es básico. Ahora me voy a dirigir, magistrado, a lo que me habían dicho al principio. Las acusaciones de lavado. Y enriquecimiento ilícito. Pero necesariamente tenía que hacer el ejercicio anterior para que se entendiera lo siguiente. El lavado requiere de delitos precedentes. Yo acabo de presentar la imposibilidad de imputar los delitos precedentes. Entonces no puede haber lavado. Muy fácil. El Ministerio Público ha seleccionado como delito precedente delitos contra la administración pública que el señor no puede cometer porque no es funcionario público, como se acaba de demostrar. También eligió la autoría de estafa contra el Estado en concurso ideal con la falsedad, pero una falsedad que se encuentra muy lejos de ser considerada, inclusive en este tribunal, por la imposibilidad de que él lo cometa o la imposibilidad de que a él se le impute. Y por último, el enriquecimiento ilícito, que lo mencionan en la página 252 de la medida de coerción. Con el enriquecimiento ilícito tienen el mismo problema que tienen con los delitos contra la administración pública. Solo aplica para funcionarios públicos, condición que el señor Alexis nunca ha tenido. Y es ahí que yo concentro mi juicio. Yo sé que la solicitud de medida de coerción ha sido muy admirada, muy elogiada. Muchas personas han dicho que es correcta. Yo me estoy parando aquí frente a usted y le estoy diciendo, han mejorado, pero no lo suficiente. En la calificación jurídica no es tan seria como debería ser. Tal vez le faltó algún tiempo de trabajo. Es apresurada. O incluir tipos penales derogados no es de un trabajo serio. Incluir tipos penales que no le aplican al imputado no es de un trabajo serio. Y ojo, yo aquí he hablado simplemente a nivel técnico. Ya para finalizar, creo que estoy dentro del tiempo que prometí. Finalmente,
si el Ministerio Público no puede decidir qué va a imputar al señor Alexis Medina, ni dónde lo va a subsumir, usted, magistrado, tampoco podría hacer el juicio de probabilidad que le exige el artículo que tantas veces he citado, porque en estas alturas, con esos tipos penales, no tenemos tranquilidad, no tenemos garantía, no tenemos la probabilidad de que el señor Alexis Medina sea considerado autor o cómplice. Dicho en otras palabras, el Ministerio Público puede recabar todos los elementos probatorios que entienda pertinente para fijar la probabilidad de la comisión de la infracción en el sentido del artículo 227, numeral 1. Poco importa, es el propio Código Penal que cierra la posibilidad de que la conducta de un particular sea atípica en el sentido de los artículos 123, 124, 166 y 168. Muchas gracias.